Como trabajé los temas vinculados al imaginario científico y a las formas de imaginación vinculadas al discurso de las ciencias, pensé originalmente en mi libro, Cuando la ciencia despertaba fantasías, pensé en principio en el largo periodo de entre siglos. Y esto lo pensé justamente en relación a mi objeto, originalmente en relación a obras literarias y luego también en relación al problema cultural que me interesaba. Tomé 1875 entonces por el surgimiento de dos nouvelles de Holberg, Dos partidos en lucha y Maravilloso viaje del señor Nick. Y quise cerrarlo en 1920 con la salida de Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, de Roberto Arlt, en donde ya habita otra sensibilidad respecto a las ciencias y a las ciencias ocultas, muy diferente a la que yo trabajo en el libro. Pero en relación al problema cultural de época, me situé, digamos, entre la década del 70 del siglo XIX y la década del 20, porque ese es el momento del surgimiento y consolidación de muchas instituciones científicas en el país, museos, las facultades mismas, observatorios astronómicos. También es la década en la que empiezan a llegar en un número considerable varios científicos alemanes, italianos, convocados por el Estado, argentinos. También a nivel de circulación de libros, la década del 70 es la década en la que circulan dos autores clave para pensar las proyecciones imaginarias en torno al discurso científico. Uno es Camille Flammarion, el astrónomo, muy reconocido en Europa y las Américas como un gran divulgador de la ciencia astronómica, y luego Verne, ¿no? Las novelas de Verne que empiezan a conocerse más bien en esa década, son del 60, pero empiezan a conocerse más fuertemente tanto en castellano como en francés en la Argentina. La década del 70 también es el origen de las primeras superposiciones divulgadas en el país entre el discurso de las ciencias asociado a academias, ¿no? A disciplinas que están conformándose con las pseudociencias o los espiritualismos. Es la época en que muchos científicos reconocidos como Alfred Wallace, entre muchos otros, empiezan a investigar científicamente sobre el espiritismo, el ocultismo en general, los fenómenos paranormales. Esa superposición ciencia-espiritualismos empieza a cocinarse en una zona del campo científico mismo y también es retomada por la literatura y por los periódicos, ¿no? Entonces empieza a circular también en esferas vinculadas, si quieren, a los grandes públicos, a las grandes audiencias, a los legos. Digamos, hay una discusión en cómo llamar a aquellos sujetos que no producen la ciencia en términos institucionales, pero sí hacen un uso de ella e incluso la reelaboran y la fusionan con otras prácticas. Y el cierre de la periodización viene dado por la clausura, digamos, en cómo se estructuran esas proyecciones imaginarias sobre las ciencias, en torno a las ciencias, o cómo las ciencias proveen elementos para estructurar proyecciones fantasiosas, imaginarias, de futuro lejano o de un futuro inmediato, ¿no? De sociedades posibles, del conocimiento posible. También es el momento en que ya no aparecen grandes nombres reconocidos del campo científico investigando en las fuerzas de la mente, los espíritus, la posibilidad de mundos espirituales desarrollados en otros planetas, en fin, todos esos objetos que hoy nos parecen ridículos o no atendibles científicamente, pero que en ese momento ocuparon una zona de las pertinencias científicas. Ya no está tan presente este cruce, ya no hay tantos sujetos que investiguen en esos cruces, y yo creo que cambia lo que Williams llama estructura del sentir o estructura del sentimiento. El conocimiento científico se tramita de una forma distinta en la cultura. Pervive esta superposición de una manera residual, para volver a usar un término de Williams, por ejemplo, en diarios como Crítica, en algunas zonas de los periódicos, que retoma Beatriz Arlo en La imaginación técnica, pero que no nacen en la década del 20 del 30. Ella ya está atendiendo a un fenómeno que es residual y que se originó en el siglo XIX, ¿no? Y un ejemplo también de clausura de esta forma de imaginar las ciencias con las ciencias, o tomar las ciencias para construir imágenes de futuro o imágenes utópicas o imágenes en torno a lo cognoscible de nuestro mundo, son las novelas de Bioy Casares de la década del 40. La invención de Morel, Plan de evasión, La trama celeste, que es un claro relato sci-fi de las diferentes dimensiones espaciotemporales, en donde ingresa toda la terminología decimonónica, ¿no? En relación a los pases magnéticos, la materialización de los espíritus, las máquinas que captan almas, la posibilidad de intervenir en el cerebro y alterar la percepción,
todos elementos que vienen de una ciencia decimonónica junto con nombres, William James, el mismo Crookes, que están citados, pero ya la sensibilidad con la que se tramitan esos temas es distinta. No hay una adscripción o una cierta fe materialista en la posibilidad de esa ciencia del futuro. Se convierten en motivos meramente literarios para la especulación fantástica, ¿no? Última consideración, yo actualmente amplié un poco el periodo, me fui más al 60, incluso a los 50, 1850, y me extendí también un poco más hacia los 30, guiada por este corpus literario que parece pervivir, que parece seguir trabajando sobre esa zona, digamos, de la especulación fantástico-científica y que también está presente en los periódicos de una manera novedosa a como yo lo trabajé en mi tesis. Algo que suele pasar en la investigación, ¿no? Uno tiene que cerrar en un momento un trabajo, pero cuando continúa la investigación puede permitirse relativizar sus afirmaciones anteriores y complejizarlas, ampliarlas y corregirlas, ¿no? La pregunta sobre el futuro me resulta muy interesante. Está algo implícita en mis trabajos y a raíz de, por ejemplo, este seminario y otros intercambios con colegas con los que estamos pensando las formas de la ciencia ficción en Latinoamérica, está ingresando ya como un eje importantísimo, ¿no? Yo detecto a grandes rasgos dos operaciones de futuro con el corpus de literatura que trabajo actualmente. O sea, un largo corpus de utopías que uno puede fechar desde Argirópolis de Sarmiento en 1850, incluso hay algunos textos anteriores, hasta textos de 1930 o incluso un poco posteriores, que es donde yo quisiera detenerme, digamos, que salen desde la novela semanal hasta en formato de libro. En esas fantasías utópicas que incluyen tanto textos anónimos de los periódicos del siglo XIX como libros firmados por autores relativamente reconocidos en el campo literario decimonónico, ahí lo que detecto es la proyección de una ciudad del futuro, porque muchas son sobre Buenos Aires, o una Argentina del futuro, en un futuro relativamente lejano del presente, dentro de un siglo, 2 siglos, 3 siglos o 30 siglos, donde hay una fuerte presencia de una imaginación técnico-científica, en todos aparecen un diseño urbanístico, ¿no? Un funcionamiento dentro de esa urbe, muy apoyado en los avances técnicos y a veces vistos de manera macabra. Hay avances tecnológicos, por ejemplo, en relación al procesamiento de la basura y muchas veces esa basura en realidad son los cuerpos humanos, entonces se extrae energía de los muertos. Se plantean diferentes modelos políticos, desde el anarquismo, el socialismo, hasta un elitismo muy fuertemente concentrado desde arriba. La cuestión social es sintomática respecto del presente de una manera cuasi obvia, ¿no? Yo diría que no hay tanta calidad literaria en estos textos como ricas formas de una imaginación sintomática del presente. Y eso me interesa el amplio espectro ideológico, que es algo que no está tan detectado en los escritores canónicos del siglo XIX, porque la mayoría pertenecen a la élite. Cuando uno va a los periódicos y lee los anónimos, o las personas que trabajaban de periodistas y eventualmente despuntaron la pluma para construir una fantasía, ve el ingreso ya de otras imaginaciones. La otra gran línea de corpus literarios que yo trabajo son estos relatos de temprana ciencia ficción o fantasías científicas, escritos por Luis Varela, por ejemplo, que usaba el seudónimo de Raúl Wallace, que escribió una historia del doctor Bunz, que experimentaba, ¿no? con diferentes cuerpos, textos de alguien poco conocido como López de Gomara, que también narra experimentaciones con la muerte, o en plumas de mujeres ya más reconocidas hoy en la actualidad, como Juana Manuela Gorriti o Eduarda Mansilla, o posteriores como Leopoldo Lugones, un gran exponente de estas formas de la imaginación, Quiroga, Atilio Chiapori, que es uno de los pocos que piensa junto con Gorriti en científicas mujeres. En todos ellos hay un trabajo de futuro que en las clases yo, para captar un poco la atención de los estudiantes en esta situación extraña de la virtualidad, la comparo un poco con la serie contemporánea Black Mirror. En muchos de sus capítulos hace un ejercicio a futuro que es plantear un mundo muy parecido al nuestro, pero en donde un aspecto de nuestra contemporaneidad se desarrolla, se potencia, llega a su máxima expresión, el uso de los medios, de la tecnología, de la realidad virtual, la emergencia de las derechas. Los textos que yo trabajo están realmente haciendo una proyección a futuro de un futuro relativamente inmediato al contemporáneo. Siempre están situados en el aquí y ahora, por lo general de Buenos Aires o de otras ciudades
de la región pampeana, a veces en Córdoba también. Es el aquí y ahora, hay nombres totalmente reconocibles, o sea, la proximidad con el mundo del lector o lectora es absoluta, pero se introduce un elemento que tiene que ver con una proyección futura. Porque la pregunta que se hace en estos textos es, si en nuestra contemporaneidad cultural la ciencia ha avanzado tanto como para descubrir fuerzas desconocidas, antes desconocidas o tomadas por mágicas, rayos invisibles que tienen efectos físicos concretos y verificables, vida microscópica no detectable por los sentidos, o eventual vida en otros planetas, porque estamos en esta época en la que descubrir canales en Marte y empezar a conocer un poco más cómo está armado el universo despierta muchas fantasías de mundos habitados. Entonces, si la ciencia está dando esos pasos agigantados, está legitimada como tal, digamos, no es el verso de unos hechiceros, ¿por qué no seguir proyectando y pensar que los científicos descubrirán la fuerza de la mente, la vida post-mortem, lo que pasa después de estar muertos? Van a descubrir la telepatía, que es un fenómeno seguramente físico y no mágico. Están estas preguntas, tanto en una zona del campo científico como en la literatura misma. Esta literatura lo que hace es volver realidad esa especulación y traer ese futuro eventualmente inmediato al presente. Hacer realidad esa ciencia del futuro, esa ciencia donde espíritu y materia se van a reconciliar. Efectivamente hay un movimiento temporal medular que es traer el futuro al presente. Lugones lo hace todo el tiempo cuando imagina gases del pensamiento que van a ser petrificados y captados, y el que más brutalmente muestra este ejercicio es Rubén Darío, para variar, cuando publica Verónica, el relato que luego será conocido en 1913 como La extraña muerte de Fray Pedro. Él publica Verónica en el diario La Nación en marzo de 1896, a 3 meses del descubrimiento de los rayos X por el alemán Röntgen. En la Argentina se empiezan a divulgar las noticias sobre los rayos X en el diario La Nación en febrero y en revistas literarias o de agricultura también en febrero-marzo, antes que en los órganos propiamente científicos, y Rubén Darío escribe un cuento al mes de esas primeras noticias y versiona y proyecta a futuro los usos de los rayos X, que es traspasar una hostia y ver el rostro de Cristo. Es automático el gesto de la literatura, de tomar esos descubrimientos de lo maravilloso técnico de la ciencia vista con los ojos de la fantasía y crear un relato, ¿no? Definitivamente con Hobsbawm, con Frederick Jameson, con Williams y con tantos otros, creo que efectivamente hay una especificidad histórica en cada categoría y el futuro no queda fuera. Definitivamente cuando decimos futuro, estamos sobreimprimiendo sobre todo una marca del presente. En estas fantasías montadas en torno a saberes científicos y pseudocientíficos hay un futuro absolutamente condicionado por lo que augura ese presente. Hobsbawm en la era del imperio, de hecho, tiene una imagen que a mí me ordenó la cabeza, que él siempre habla de una percepción mecánica del mundo en ese pasaje de siglos, en ese largo siglo XIX, pero sobre todo en el momento del pasaje, la idea de que las ciencias incentivan una imagen del universo que es como una tabla periódica de los elementos, ¿no? Digamos, esa producción de la ciencia de ese momento es también una imagen que puede ponerse como modélica respecto de cómo funciona una cosmovisión en una determinada época, ¿no? Que es medio, en cierto sentido, transclase, digamos, que circula en lo social. Y que es la idea de que es una tabla periódica de los elementos que está todavía por completarse, pero ya existe la tabla. Lo que falta es rellenar lo que no se sabe. O él dice, hay un edificio ya armado, los andamiajes ya están, faltan completar los pisos. Eso implica que ya hay una previsión respecto de lo que va a conocerse, ¿no? A futuro. Algo que el siglo XX dio por tierra, porque efectivamente han cambiado los paradigmas y las formas en que se concibe tanto el universo a gran escala, por Einstein sobre todo, pero bueno, en general a raíz de la experiencia y de muchas experiencias del siglo XX esto se desarma. La idea de que ya hay una estructura y hay que llenarla está muy presente hacia fines del siglo XIX y las ciencias cumplen un rol muy importante en este sentido. Entonces, en la literatura yo veo la percepción de un futuro inagotable, digamos, de un futuro vasto, sobre el cual uno puede especular, llenar con imágenes y tener cierta certeza de que se va a alcanzar. Aunque el resultado sea pesadillesco, en el fondo es exitoso porque se va a descubrir ese misterio, se va a saber qué somos después de morir, se va a saber qué es el espíritu, que hay algo propio de la humanidad espiritual que va a poder ser descubierto. Y eso no produce desazón, al contrario, produce cierta esperanza. En una de las utopías que yo analizo de uno de los diarios, uno de los autores dice, la religión ha sido reemplazada por un espiritismo de corte materialista, ¿no? Es decir,
todo va a conocerse, ya no hace falta pensar en Dios porque lo vamos a descubrir. Entonces hay una idea bastante vasta de futuro. Lo que señala un colega mío, Ezequiel de Rosso, que él trabaja la ciencia ficción más de, digamos, de los 80, los 90 y la contemporánea, él dice que mientras en los 80 y los 90, en la ciencia ficción latinoamericana, pero también la de otros lares, hay una idea de futuro clausurada por la emergencia de las dictaduras y la idea de la posthistoria o del fin de la historia, el regreso o la emergencia del neoliberalismo, las crisis económicas, surgen muchas distopías, ¿no? Y esta sensación de no hay futuro. Y él señala que en el siglo XXI, al contrario, vuelve cierta dimensión utópica literaria, pero no porque se piense en un mundo lindo o mejor, sino porque la incertidumbre y cierta aceleración permanente que estamos viviendo en relación a nuestros vínculos con la tecnología, cómo los mass media también organizan nuestra vida, la globalización, la hipercomunicación, la hiperconexión, las contradicciones, cierta imprevisibilidad le dan terreno a la literatura para especular para cualquier lado. No hay idea de mundo clausurado, sino de todo es posible, desde la distopía hasta la utopía, ¿no? Hay una cierta sensación siglo XXI de que hay una imprevisibilidad, vuelven las extremas derechas o gobiernan los populismos de izquierda en Latinoamérica, por ejemplo, y esas alternancias son muy inestables. Creo que uno puede ir pensando, sí, diferentes proyecciones de futuro en relación a las coyunturas sociales, políticas y culturales. Es absolutamente importante preguntarse por el estatuto de lo literario en determinada época y de vuelta vuelve la historia, digamos, la literatura no es una en todas las épocas, ni ocupa el mismo lugar en la sociedad, ni es lo mismo para todos, ni los mismos textos son considerados literarios en diferentes épocas. Entonces es una obligación metodológica tener perspectiva histórica. Sin perspectiva histórica no hay análisis literario para mí. No es la única forma de trabajo. Pero si nos vamos a hacer determinadas preguntas sobre la literatura del pasado, de alguna manera tenemos que explicitar desde dónde estamos leyendo. A mí me interesa preguntarme, ante todo, sobre qué fue esa literatura en su momento. ¿Dónde se publicó? ¿Quién la leyó? ¿Para quiénes se escribió? ¿Qué tipo de recepción obtuvo? Y luego seguir la historia de las lecturas de esa obra literaria e ir detectando cómo fue alterando su lugar en la tradición, en la historia literaria, para los diferentes lectores, cuáles fueron las operaciones de reedición, de relectura, de interpretación, de traducción. Hay literaturas no leídas en sus países de origen que luego a través de las operaciones de traducción obtienen sus verdaderos lectores afuera. Entonces, a mí me interesa muchísimo preguntarme sobre qué era esa literatura en ese momento y si era considerada literatura y cómo la vemos hoy, ¿no? Y hacer ese doble movimiento. Porque me gusta captar ese momento de emergencia de una forma literaria. A mí me interesa como pregunta. Somos todos sujetos sociales atravesados por nuestra cultura, nuestra lengua materna, las formas preexistentes de lo literario y una idea de lo literario. La literatura que yo trabajo, sobre todo la del siglo XIX y ahora que estoy trabajando utopías también, se publicó casi exclusivamente en periódicos y revistas. Es decir, el libro no existe en lo que yo trabajo, salvo excepcionalmente. Por ejemplo, una utopía bastante recordada hoy de Ezcurra, Eduardo de Ezcurra, en el siglo 30, ¿no? De 1891, sí salió como libro, pero es un escritor vinculado a la élite que tenía posibilidades de editar, ¿no es cierto? Hay otras utopías, no, que salen incluso sin firma y que son muy interesantes. O el caso de Leopoldo Lugones, uno de los pocos libros del género que yo puedo trabajar en esa época, editado como libro en 1906, Las Fuerzas Extrañas, es una compilación de cuentos publicados en la prensa, salvo algunos publicados especialmente para el libro. El caso de Quiroga, todo está publicado en la prensa, todo. Y solo con posterioridad va sacando sus libros, que es una tercera parte de lo que escribió en toda su vida, ¿no? ¿Qué era la literatura en esa época, sobre todo para los pares, los escritores, la emergente crítica del último tercio del siglo XIX? La poesía. En segunda instancia, la emergente novela. La necesidad de novela ya le da a la novela un estatuto literario. ¿Qué novela? Realista, naturalista. Eventualmente, el ensayo es respetado y considerado. La narrativa breve es considerada literatura, pero su soporte es el periódico por lo general y está muy solapada con su soporte en sus temas, en sus formas,
en las formas de crear ese narrador. Bueno, nuevamente Darío, ¿no? Escribiendo sobre rayos X, conectándose más con los temas del periódico que con los grandes temas de la literatura. Si bien ya existe Poe, Poe es tempranamente traducido al castellano por un argentino, ¿no? En la década del 70. La literatura fantástica existe como tal, pero no ocupa la pirámide de los géneros más prestigiosos en términos literarios, ¿no? Eduardo Holmer, un escritor clave hoy para la temprana ciencia ficción argentina, y me atrevo a decir latinoamericana, no publicó un solo libro, siempre folleto, folletín, cuentos sueltos. La primera edición en libro de una zona de sus historias es de 1950, a cargo de un crítico. Uno tiene que atender a eso para poder entender quiénes lo escribían, que son más ejercicios lúdicos a veces que se permitían los escritores que el trazado de una gran obra. ¿Para quiénes leían esas historias? Los primeros lectores, los consumidores de periódicos, de magazines. El hombre artificial, que es una gran historia de ciencia ficción de Horacio Quiroga, salió con un seudónimo, nunca lo incluyó en ningún libro, está firmado como Fragoso S. Lima, y Quiroga nunca lo consideró importante, eso lo rescató Rama, en Uruguay también en la década del 50. Entonces yo trabajo una literatura poco valorada en su época, pero que está sintonizando con materiales que circulan en su contemporaneidad, y que posteriormente el desarrollo de instrumentos críticos y teóricos de la crítica moderna, sobre todo ligada a la academia, rescata. Y además se tuvo que producir una operación que es una operación de connotaciones políticas, que es apropiarnos de la ciencia ficción. Hasta hace muy poco, la ciencia ficción era anglosajona. Podríamos decir, desde el péndulo en adelante, en la década del 80, hay un interés importante por preguntarnos, ¿escribimos ciencia ficción en Latinoamérica? ¿Qué hacemos nosotros con la ciencia y la literatura cuando se encuentran? Usar esa palabrita también nos permite armar una operación de retroetiquetado, dice Rachel Haywood Ferreira, que es una investigadora de Estados Unidos, pero que trabaja ciencia ficción latinoamericana. Retroetiquetamos, porque vemos la literatura del pasado con otros ojos y podemos leer ese fenómeno con un marco teórico renovado.